Buen día, buenos días. Lo que os propongo hoy es un poco diferente de lo que hice los días anteriores. No voy a exponer un tema con una narración o desde un principio hasta un final, así que me podéis preguntar, me podéis interrumpir cuando lo sintáis, cuando os apetezca. Si tenéis alguna pregunta, la podéis ir haciendo y yo voy a ir tomando nota para ir respondiéndolas sobre la marcha. Escribí una cosa creo que fue, sí, en lo que puse, en el vídeo que colgué en Instagram, no sé si lo habéis visto. El texto ponía algo así como, ahora no me acuerdo exactamente qué puse, creo que era, el yoga puede practicarse escuchando a la cabeza o escuchando al cuerpo. Creo que era esta la frase. Y quiero hacer una aclaración porque yo en realidad no creo que la cabeza y el cuerpo sean cosas diferentes. Nuestro sistema nervioso está en todo el cuerpo. Todos los tejidos, prácticamente todos los tejidos están inervados en el cuerpo. Entonces, en la práctica no hay una diferencia entre cabeza y cuerpo. Lo único que en nuestra cultura sí que contemplamos esa diferencia, como si fueran dos entidades separadas, el cuerpo y la cabeza. Por eso utilicé esa frase y que es tan poco real, pero lo vivimos así, la realidad es que lo vivimos así. El vídeo, si le habéis echado un vistazo, si no lo habéis visto, pues podéis echarle un vistazo cuando os apetezca. Es una de las prácticas que hacemos habitualmente al comienzo de las clases. Lo que hacemos es dedicar unos instantes a percibir el cuerpo. Esto es muy importante cuando comenzamos una práctica de yoga. Y en estos ejercicios, como el que os mostré del pie, cogiendo un calcetín, vamos acostumbrándonos a escuchar, a fijarnos en qué sensaciones o qué nos está transmitiendo en base a las sensaciones que nos está transmitiendo el cuerpo, y nos vamos dando cuenta cómo nuestra anatomía es bastante diferente de lo que pensábamos. Al principio hay personas que se sorprenden al mover un pie y ver cómo ha cambiado la pierna o cómo ha cambiado la espalda. Hay personas que se sorprenden y es por eso que os decía antes, porque en nuestra cultura vemos el cuerpo como algo separado, como un todo formado de piezas separadas, y lo percibimos de esa manera, aunque en la realidad es bastante diferente. Moviendo un pie pueden haber cambios en la cabeza, en la espalda, moviendo una mano, un brazo, pueden haber cambios en la respiración, y estas prácticas nos ayudan a eso, a la propiocepción. La propiocepción, para quienes no conozcáis el término, es un término que se refiere a la capacidad del cuerpo para percibirse a sí mismo. Eso es la propiocepción. Tenemos nuestros sentidos, pero además el cuerpo puede percibirse a sí mismo. Y eso lo tenemos desde que nacemos, siempre. Siempre el cuerpo tiene esa capacidad. Es más, cuando nacemos esa capacidad suele estar intacta y la vamos perdiendo a lo largo de nuestra maduración. Primero porque el sistema nervioso, tal como está diseñado, tiene una tendencia a ir hacia afuera. Y claro, cuando percibimos lo de fuera, dejamos de percibir lo de dentro. Y segunda, en el proceso educativo, en muchas culturas como la nuestra, se nos invita constantemente, cuando nos esfuerza, a no escuchar el cuerpo y a escuchar a lo que hay fuera. La mayoría de nosotras y de nosotros hemos sido educados siempre en que hay que obedecer a una autoridad externa, aunque tu cuerpo te pida otra cosa. Entonces, con los años vamos perdiendo esa capacidad de escuchar el cuerpo, que es una capacidad que tenemos todos los seres humanos y que podemos recuperar. Si tenemos un sistema nervioso, podemos sentir el cuerpo, porque todo tejido que esté inervado se puede percibir. Lo único que nos acostumbramos a percibir más superficialmente hacia afuera,
pero lo vemos en las clases constantemente. Prácticas como la del vídeo, del calcetín, hay personas que las primeras veces no notan nada, no notan que haya cambiado un pie con respecto al otro. Naturalmente ha cambiado, pero ellos no lo perciben porque no están acostumbradas a percibir ese tipo de sensaciones. Pero con el entrenamiento, un día de repente se dan cuenta de que los dos pies están diferentes. Y si siguen practicando con más entrenamiento, la percepción se va refinando. Entonces llega un momento en que pueden percibir más sutilezas, como lo que os decía en el vídeo, el puente del pie que ha disminuido, o que la pierna está más hinchada o más larga, o incluso sensaciones más sutiles, como cambios en la capacidad respiratoria, o en la nariz, por ejemplo, que se abre el orificio nasal. Entonces, todo tejido inervado se puede percibir, el hígado se puede percibir, nuestros intestinos se pueden percibir, la glía, el tejido conectivo que forma el cerebro, podemos percibir cómo está, si está más seco, si está más hinchado, si está más denso, más esponjoso. Ese tipo de sensaciones están ahí. Lo único que hay que prestarle atención. Claro que en nuestra práctica de yoga, habitualmente, hoy en día sí, cada vez cuando yo comencé a practicar yoga, encontraba poca gente que se dedicaran a observar de este modo el cuerpo, pero cada vez estoy conociendo más personas, más profesoras, profesores que tienen en cuenta las sensaciones corporales antes de abordar una práctica de yoga. Y es una buena noticia, porque solo podemos sacarle todo el jugo a estas técnicas y realmente que sirvan para incrementar nuestra salud si vamos observando las sensaciones corporales y lo que nos dice el cuerpo. Una técnica como el yoga está diseñada para escuchar al cuerpo, para utilizar esa capacidad propioceptiva. Lo vemos claramente en los Yoga Sutra de Patanjali, que han influenciado mucho, es una obra que ha influenciado mucho las prácticas de yoga de hoy en día, muchas de ellas, cuando se pide, en el Sutra 247 y 248, se pide que la postura sea estable y cómoda, gracias a la relajación del esfuerzo. Para notar tú si la postura es estable, si es cómoda y que puedas soltar el esfuerzo, tienes que dirigir tu atención hacia el cuerpo y no hacia afuera. Tienes que cerrar los ojos, o quizás no haga falta cerrar los ojos, y comenzar a observar las sensaciones corporales. Cerrando los ojos siempre es más fácil, porque la corteza cerebral se activa mucho con el sentido de la vista. Entonces, si yo quiero sentir el cuerpo con los ojos abiertos, va a ser más difícil, porque va a entrar mucha información visual a mi sistema nervioso y eso me va a mantener más hacia afuera. Pero nada más cerrar los ojos, el cerebro no tiene información visual apenas, entonces comienza a abrir o a sensibilizar más pues, el tacto, el oído o el sentido propioceptivo. Así que siempre es mucho más fácil cerrar los ojos para escuchar al cuerpo. Hay otro sutra, el Sutra 254, que habla de Pratyahara. Para quienes no lo conozcáis, Pratyahara es una de las 8 prácticas del yoga que recomienda esta obra, los Yoga Sutra de Patanjali. Y yo lo llamo así en las clases, cuando cerramos el cuerpo, cerramos los ojos y dirigimos nuestra atención al cuerpo. A menudo digo, vamos a hacer Pratyahara, porque en Pratyahara dejamos de dirigir nuestros sentidos hacia lo que hay fuera, que son sus objetos, y comenzamos a llevarlos hacia adentro. Nuestros sentidos pueden ir hacia afuera o hacia adentro, podemos observar lo que hay fuera, pero tenemos la misma capacidad de observar lo que hay dentro. Lo que ocurre es que si no la desarrollamos, pues se queda como atrofiada, ¿no? Perdemos
esa habilidad, pero se desarrolla con la práctica. El sutra dice así, es el 254, dice pratyahara, que significa la retirada de los sentidos. La retirada de los sentidos se produce cuando estos no entran en contacto con sus respectivos objetos. Es decir, lo que hay fuera son los objetos de los sentidos. Nuestros sentidos van a percibir lo que hay fuera. Y parece como si imitasen el funcionamiento de la mente. Por tanto, el yoga, tal como nos lo plantea esta obra, tal como nos lo plantea Patanjali, es una técnica o un conjunto de técnicas en el que hay que tener hay que desarrollar esa capacidad de escuchar al cuerpo. Esto actualmente choca con nuestra cultura, por lo que os decía antes. Nuestro proceso educativo en parte se basa en llevarnos hacia afuera y dejar de escuchar el cuerpo. Al menos así ha sido durante siglos. Puede ir cambiando todo el movimiento que hay hoy en día alrededor de la educación, todo el debate que hay sobre el sistema educativo, sobre atender las necesidades de los niños, de las niñas. Esto es muy interesante porque una de las cosas que se suelen sugerir ahora en muchos foros sobre educación es tener en cuenta las necesidades de los niños y de las niñas. Y los niños y las niñas perciben sus necesidades a través del cuerpo. Ellos son totalmente cuerpo. Esa división que hay en nuestra cultura, de la que os hablaba hace un momento, entre la cabeza y el cuerpo, en los niños, en las niñas, a priori no existe. Cuando nacen, ellos son puro instinto y se basan siempre en sus sensaciones. Así que cuando hacen movimientos, generalmente es porque los necesitan. Y cuando tienen hambre, generalmente es porque es un hambre real. Hablo de la primera etapa de la infancia. Luego ya entran otras influencias, pero a priori nada más nacemos, lo que hacemos siempre es una necesidad genuina, una necesidad auténtica. Entonces hay un debate hoy en día sobre si tenemos que educar hacia los niños o si es mejor la disciplina, esa visión antigua de que el niño o la niña es un libro en blanco y hay que llenarlo de contenido, hoy en día choca con otra visión que surgió probablemente con todo el movimiento New Age desde los años 60, 70 hasta hoy en día, donde se considera que el niño, que la niña ya sabe lo que necesita y que lo que tenemos que hacer es ayudarle a verbalizar o a desarrollar esas capacidades que ya tiene. Son dos puntos de vista muy diferentes, pero en este último, más moderno, pues ahí entra ese escuchar al cuerpo, escuchar esas sensaciones, escuchar qué te dice tu cuerpo. Aunque en nuestra cultura seguimos viendo que todo tiene que ser ya rápido, acelerado, hacia adelante. Es lo que yo llamo la cultura acelerada sagital, porque el movimiento que más hacemos es sagital, movimientos hacia adelante. Para quienes no lo conozcáis, Euclides en nuestra cultura fue el primero, o al menos el primero que escribió una obra sobre los movimientos de los cuerpos, de cualquier cuerpo geométrico o cualquier cuerpo como el nuestro, puede moverse en tres planos. Vivimos en una realidad tridimensional. El plano sagital es el plano frontal y el plano horizontal. Entonces, cada uno de estos tres movimientos tiene un efecto sobre nuestro sistema nervioso. El sagital nos activa y es el movimiento que más utilizamos en nuestra cultura. El problema del movimiento sagital es que activa mucho la corteza cerebral y entonces podemos percibir menos el cuerpo. Como os decía antes, cuando la corteza está muy activa, otras estructuras por debajo del cerebro están más atenuadas y entonces no sentimos el cuerpo. De modo que si estamos haciendo algo que a nuestro cuerpo no le va bien, no lo vamos a notar. Si estamos saltándonos alguna necesidad auténtica de nuestro cuerpo, no lo vamos a notar. Y a menudo este estilo de vida tan sagital y siempre hacia adelante, sin parar a sentir,
sin parar a cuestionarnos, pues a menudo tiene el resultado pues, de la enfermedad, acabar con una enfermedad. Y en ese caso, yo siempre lo digo a mis alumnos y alumnas, cuando tienes una gripe, por ejemplo, cuando tienes un resfriado, pues es una bendición, porque sucede a menudo que pasa después de un periodo de mucho estrés, un periodo de mucho movimiento sagital, sin haber parado a sentir, a tomar descansos, y entonces el cuerpo, cuando ya no puede más, pues de repente te encuentras fatal. Te duelen los huesos, venga a sacar mocos, a veces hay fiebre, hay un drenaje, un proceso de drenaje, que es una limpieza del cuerpo, y lo que hace el cuerpo es cobrarse todo ese tiempo que no hemos parado antes, cobrárselo pues de un modo comprimido, unos días en la cama o una semana a veces, si el periodo de agotamiento ha sido muy largo. Entonces, la práctica del yoga en esta cultura nuestra pues se ha visto afectada por nuestros movimientos y por nuestra tendencia a ir hacia adelante sin pararnos a sentir. Y yo, quizás quienes sois profesoras, profesores, os lo habéis encontrado también en vuestros grupos. Yo me lo he encontrado en personas que vienen a mis clases y luego me dicen, es que para mí esto es demasiado lento, yo necesito caña. Y lo que vemos ahí a menudo es pues, una necesidad de continuar con el ritmo, porque si tienes una vida muy tranquila, muy calmada, es saludable que luego le pongas un poco de caña a tu cuerpo, porque el cuerpo está diseñado para equilibrar. Ni demasiada actividad, lo que se conoce como simpaticotonía, ni demasiada poca actividad, lo que se conoce como vagotonía. El cuerpo está diseñado para alternar periodos de más actividad y periodos de menos actividad o reposo. Entonces, cuando mi vida es muy acelerada y voy a hacer yoga y quiero seguir con ese acelerón, lo que estoy haciendo es llevar el cuerpo a unos límites que no son nada saludables, porque estamos ejerciendo demasiada presión, estamos yendo subiendo demasiada intensidad en nuestro cuerpo. Claro que hablo con estas personas que quieren más caña, ¿no? Que quieren una práctica de yoga más rápida, más intensa, y que además su vida es muy acelerada, y me dicen, no, yo luego me quedo súper relajado. Después me quedo súper a gusto, claro. Pero para llevar el cuerpo a ese nivel de relajación, lo que hemos hecho es llevar el marcador, el cursor demasiado alto. Y eso tiene riesgos para la salud, tiene riesgos para el corazón, tiene riesgos para el cerebro, porque son zonas que ya están de por sí sometidas a mucha presión, y si subimos aún más para buscar esa relajación, pues es arriesgado. Entonces, ese es un yoga hacia afuera, esa práctica de yoga que busca solo la estimulación, la velocidad para después bajar en vagotonía y relajarse y soltar todas las tensiones, es una práctica que normalmente se hace hacia afuera, en la que no hay espacio para sentir, para percibir. Y el otro riesgo es el que os decía antes, que podemos estar haciendo algo que no le vaya bien a nuestro cuerpo y en cambio no percibirlo, no ser conscientes de ello. Una práctica basada en la velocidad. Recuerdo una vez que escuché a Jader Tolja decir: la prisa es lo contrario de la experiencia. La prisa es lo contrario de la experiencia, dijo. Y esa frase me dejó pensando un tiempo. Y sí, estoy totalmente de acuerdo, lo suscribo. Yo también pienso y siento que la prisa es lo contrario de la experiencia. Nuestro cuerpo, para percibir, necesita un ritmo determinado. Eso no quiere decir que no vayamos a sentir cuando hacemos prácticas rápidas, pero para construir una práctica con cierta velocidad, lo ideal hubiera sido primero construirla muy lentamente para poder ir reconociendo qué sensaciones hay en cada postura.
y teniendo en cuenta pues, lo que os leía antes de Patanjali, ¿no? De los Yoga Sutra, teniendo en cuenta si la postura es estable, si es cómoda. ¿Por qué tiene que ser estable y cómoda? Pues sencillamente porque si yo estoy con el cuerpo tenso o siento inestabilidad, mi sistema nervioso va a estar ejerciendo demasiado control. Cuando no siento estabilidad, el cuerpo, el sistema nervioso piensa, igual voy a caerme, entonces está demasiado alerta. En ese estado demasiado alerta, la corteza cerebral está muy activa. Entonces no podemos llegar al estado de meditación, no podemos llegar a la relajación profunda en ese estado, la respiración está agitada y no podemos llegar porque justamente el estado de relajación y de meditación profunda se caracterizan por una actividad muy, muy baja en la corteza cerebral. La actividad cerebral se puede medir por hercios. Las ondas cerebrales, habéis oído hablar de ellas seguramente. Cuando hay 12 hercios de actividad o más de 12 hercios, si nos hicieran un electroencefalograma, 12 hercios serían 12 impulsos cada segundo. Un hercio es un impulso por segundo. Entonces, cuando el cerebro está funcionando a 12 hercios o más, la corteza cerebral está muy activa. Nuestros sentidos están totalmente volcados hacia afuera, a percibir lo que hay afuera. Y el cuerpo no se siente, en ese estado no se siente, y predomina el sistema nervioso simpático. Nada más cerrar los ojos, el gesto tan sencillo de cerrar los ojos y limitar la información visual, hace que bajemos los hercios, que el funcionamiento del cerebro se ralentice y pasa de 8 a 12 hercios, solo con cerrar los ojos, al eliminar gran parte de la información visual, entonces nuestro cerebro ya se ralentiza. Y aquí ya comienza a alternarse entre sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático y comenzamos a percibir el cuerpo, solo con cerrar los ojos, unos instantes con los ojos cerrados, y comenzaremos a poder centrarnos en las sensaciones corporales. Cuando aquí lo de fuera también seguimos percibiéndolo, nada más cerrar los ojos, solo que percibimos también lo de dentro. Cuando pasamos un tiempo así o centramos nuestra atención en una sensación corporal o en un sonido, entonces cuando estamos el suficiente tiempo de este modo, el cerebro baja aún más su actividad a 4 hercios, entre 4 y 8 hercios. Esto es lo que se conoce como ondas zeta. Las de antes eran las alfa, no os lo he dicho. Ondas beta, hacia afuera, más de 12 hercios de actividad. Entre 8 y 12 hercios, ondas alfa, ya cuando cerramos los ojos, y cuando logramos concentrarnos en una sensación física, por ejemplo, o en un punto con los ojos cerrados, entonces pasamos de 4 a 8 hercios. Lo interesante aquí es que nuestro sistema nervioso corta la información que llega desde fuera. Hay unos centros, los núcleos geniculados, en el sistema nervioso donde llega información de muchos lugares del cuerpo. Entonces, cuando cerramos los ojos y nos concentramos en una sensación, se comienzan a cortar esos canales de entrada de información desde fuera y aparece como real solo el cuerpo o solo lo que tú estás percibiendo, sea la respiración o alguna otra sensación de ese tipo. Y ese es el estado meditativo. Cuando estamos en ondas zeta, de 4 a 8 hercios, estamos meditando. Aquí predomina el sistema nervioso parasimpático. Para quienes no conozcáis los términos, el sistema nervioso simpático es el que nos activa, el que nos hace estar en marcha. Y el sistema nervioso parasimpático es el que limpia el cuerpo, lo regenera y nos ayuda a reparar y a descansar. Como os decía antes, lo ideal es que haya una alternancia entre parasimpático y simpático. Demasiado simpático, mal, perjudicial. Demasiado parasimpático, lo mismo. Cuando estamos en el sistema nervioso parasimpático, los tejidos se hidratan. Si yo paso mucho tiempo en el sistema nervioso parasimpático, voy a tener hinchazón en el cuerpo, se van a inflamar los tejidos y va a haber pues dificultad en el riego sanguíneo. Eso tampoco no es lo ideal. Lo ideal es ese equilibrio. Por eso el yoga es una técnica muy bien diseñada, al menos el yoga que nos ha llegado a nosotros hoy en día,
porque alterna entre la actividad, el reposo, pero ya os digo, insisto, hay que tener en cuenta el contexto, hay que tener en cuenta si vengo de un estado de mucha actividad, pues entonces generar más actividad no va a ser lo más saludable para mi cuerpo. Y si vengo de un estado de mucho reposo, pues más reposo tampoco va a ser lo idóneo para mi cuerpo. Ahora bien, esto que os acabo de decir implica que quizás el yoga de masas, como me gusta llamarlo, que es el yoga como lo practicamos hoy en día, pues no siempre pueda atender las necesidades de todos los cuerpos. No hablo ya de individuos, porque el individuo puede querer una cosa, pero el cuerpo necesitar otra. Entonces, ese periodo que dedico yo siempre al principio de las clases, como el del vídeo, que he puesto en Instagram, a percibir los cambios en el cuerpo, o cómo está el pie, o cómo está la respiración, lo que sea, ese periodo nos va a permitir sacar la información que necesitamos antes de abordar la práctica. Parece ser que el yoga antiguamente no se practicaba de este modo, un montón de personas en una sala. Era más bien una práctica de maestro a discípulo o en ashrams, en comunidades donde habían grupos pequeños. Yo he llegado a la conclusión de que el yoga de masas no puede beneficiar a todo el mundo. Siempre va a haber alguien que esté haciendo algo que no le va bien a su cuerpo o que lo esté dañando, y siempre va a haber alguien que realmente su cuerpo note el efecto de esa práctica como algo beneficioso. Por eso lo que hacemos, hoy en día se hace mucho a nuestros clientes, a nuestras clientas, de pasarles un cuestionario de salud o dar clases a grupos más bien reducidos con personas que vienen regularmente, que tú las conoces. A mí hay una cosa que me genera intranquilidad, y es tener siempre gente cambiando. Si hay algún grupo mío en el que cada semana se apunta una persona nueva y se desapunta una y se apunta, no puedo hacer bien mi trabajo, porque no me da tiempo a conocer ese cuerpo, no me da tiempo a ver qué necesidades tiene para poderle ofrecer una práctica adaptada. Con el tiempo, la persona que practica, si le enseñas las herramientas propioceptivas, va a tener esa capacidad. Es un gozo para mí ver cómo vienen personas a las clases, a veces personas ya con una trayectoria vital muy larga, 70 años o más de 70 años, y te dicen: oye, pues he descubierto que estoy más cómoda si voy descalza por casa, por ejemplo, ¿no? Y que al cabo de unos meses te dicen: ¿sabes? Me he dado cuenta de que si voy descalza me siento más fuerte. Y cuando estoy desanimada, si voy descalza, me animo. Y esas sutilezas, esa persona quizás no ha tenido ocasión a lo largo de su vida de prestar atención a esas sutilezas, y eso le enriquece, y para mí es una gran alegría ver que a cualquier edad podemos recuperar el contacto con el cuerpo y darnos cuenta de cómo le sienta a nuestro cuerpo lo que estamos haciendo, cómo le sienta a nuestro cuerpo el entorno en el que está, porque el entorno también influye. Lo que os decía antes de los planos sagitales, ¿no? En una gran ciudad con edificios muy altos y avenidas muy rectas, nuestro sistema nervioso va a buscar una salida y se va a focalizar en ir hacia adelante. Eso nos va a activar. Es uno de los motivos por los cuales las personas que vivimos en un pueblo, cuando vamos a una ciudad grande, nos estresamos o nos alteramos mucho. Solo el diseño ya de la ciudad, además si no hay plazas, que las plazas, cuando entramos en una plaza y el horizonte se amplía, o cuando llegas al mar o al bosque, el sistema nervioso baja. Ahí como nos pone más en el plano horizontal esos espacios. Pero un espacio de avenidas rectas y edificios altos, donde solo se ve el cielo y hacia adelante, eso activa mucho el sistema nervioso. Y
Esto es una de las cosas que yo antes no tenía en cuenta durante la práctica y que ahora sí que las tengo en cuenta. Por eso dejé de hacer algunas prácticas como el saludo al sol, un saludo al sol muy sagital. El saludo al sol se puede hacer de muchas maneras, pero el saludo al sol más sagital, que todos son movimientos de flexión y de extensión hacia adelante y hacia atrás, yo me di cuenta que cuando estaba muy tamásico, cuando estaba con poca vitalidad, esa práctica me daba vitalidad. Cuando estaba decaído, esa práctica me ayudaba a tirar hacia adelante si es lo que yo deseaba. En cambio, en otros momentos en que tenía una vida más ajetreada, o que tengo una vida más ajetreada en algunos meses de mucha actividad, pues me di cuenta de que esos movimientos tan sagitales, y además si son rápidos aún más, me aceleraban mucho. Aunque después le dedicara un tiempo a Shavasana o una práctica más horizontal o de pranayama, lo que quedaba, el pozo que quedaba, el sustrato que quedaba en mi sistema nervioso, los samskaras que quedaban después de esa hora o 3/4 de hora de vinyasa, de saludo al sol, lo que quedaba de fondo era una estimulación mayor, o sea, seguir tal y como estaba. Y eso es lo que me hizo cambiar o complementar e intentar adaptar la práctica a cada época del año o al estado en el que yo me siento y luego intentar trasladar esto a las clases, a las personas que vienen, pues si viene alguien muy acelerado, sugerirle que hagan movimientos más horizontales, o comenzar con unos movimientos más horizontales y luego seguir con otro tipo de movimientos. Así que un yoga estandarizado no sea quizás, desde mi punto de vista, la mejor manera de desarrollar el sentido propioceptivo. Yo recuerdo bien al principio de mis estudios y mi práctica de yoga, hace ahora cerca de 13 años, perdón. Recuerdo bien cómo buscaba ese antídoto o ese remedio, mejor dicho, ese remedio para todo, ¿no? Para la espalda. Yo quería saber cuál es la mejor postura para la espalda o cuál es la mejor práctica para la espalda. Para el hígado, cuál es la mejor postura, la mejor kriya. Yo estaba al principio estudiando Kundalini Yoga, como lo enseñó Yogi Bhajan. ¿Cuál es la mejor kriya para los ojos o para el hígado o para los pulmones? Y bueno, ahora veo que eso era una ingenuidad. Es ingenuo pensar que a todo el mundo le va a venir bien la misma práctica que nos enseña el maestro o la maestra, o que hay en un manual, o que nos va bien a nosotras. El cuerpo es algo vivo, es algo que está cambiando, y en cada momento vital, en cada época del año, en cada momento del día incluso, vamos a necesitar una práctica determinada. Si escuchamos al cuerpo, si desarrollamos esa capacidad de escucha hacia adentro, ese pratyahara, llevar tus sentidos hacia adentro, eso va a ayudar a que podamos atender las necesidades auténticas de nuestro cuerpo. Para las personas que os habéis incorporado un poco después de las 12, deciros que podéis hacer preguntas durante mi monólogo. Podéis hacer preguntas porque no es lo de hoy no es como los otros días que estoy explicando un libro o estoy haciendo un discurso lineal. Podemos saltarnos de un punto a otro, de un tema al otro. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla. Cuando nos acostumbramos a escuchar el cuerpo, nos damos cuenta entonces del papel que juega el placer en la comunicación con nuestro propio cuerpo y el papel que juegan las molestias. Generalmente, cuando una práctica es placentera, es que le va bien al cuerpo, y cuando una práctica no es conveniente, el cuerpo lo muestra con incomodidad. Si pasamos por alto esas incomodidades,
entonces no estamos atendiendo las necesidades del cuerpo y podemos hacer algo que le perjudique. Las vinyasas en otros planos, exacto. Pues las vinyasas, cuando necesito otros planos, podemos añadir plano horizontal, por ejemplo. Si tú estás muy activa y necesitas un poco de movimiento horizontal, bajar el ritmo, pues puedes comenzar con movimientos sagitales muy lentos. La velocidad es un factor importante. Si tú ralentizas los movimientos, vas a poder sentir los apoyos con claridad, cómo se apoyan las manos, los pies, los huesos, muy importante porque se sienten bien los huesos, cómo se apoya al apoyarse la rodilla, cómo se activa el fémur, al apoyar el codo, cómo se activa el húmero. Esto es muy gustoso y además es muy interesante porque cuando nos acostumbramos a sentir que los huesos tomen el peso, entonces no hay tanto esfuerzo, podemos hacer los movimientos con menos esfuerzo. Entonces, además de la velocidad, podemos añadir entre las posturas sagitales otras de torsión, que son horizontales, o otras de extensión lateral. Yo ahora hace un tiempo que trabajo mucho con Parigasana, la postura del cerrojo, en el mismo saludo al sol, la vinyasa del saludo al sol. Generalmente en la primavera comenzamos aquí en Dipa a practicar el saludo al sol, a no ser que alguien tenga el sistema nervioso muy alterado. Entonces, lo que hago es de repente, del perro hacia abajo, bajo las rodillas al suelo y hago un Parigasana hacia afuera. En lugar de ir hacia el cuerpo, voy hacia afuera, extendiendo la pierna, una postura de extensión lateral en el suelo. En el suelo es más estable que hacerla de pie y además, al trabajar otro plano, pues el sistema nervioso no se activa tanto. Así que podemos añadir otros planos durante la vinyasa, las posturas, en movimiento y añadir pausas para sentir. Eso nos ayudará a que no se active demasiado la corteza cerebral. Me preguntas, Carmen, ¿cuándo recomiendas hacer yoga? ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche? Pues dependiendo, se puede hacer yoga las 3 veces, pero habiendo dedicado un momento a sentir cómo está el cuerpo y cómo estás tú, pues tú determinas qué tipo de práctica harás. Por ejemplo, si por el día te levantas y necesitas activarte, pues puedes hacer más planos sagitales, movimientos de flexiones de columna, el gato la vaca o vinyasas como el saludo al sol, pero hacia adelante y hacia atrás. Eso te va a activar. Si por la tarde necesitas bajar el ritmo o por la noche para irte a dormir, pues claro, si es para irte a dormir es mejor hacer más movimientos horizontales, con más pausas, más lentitud. O sea que va a venir bien las 3 veces. Por la mañana el cuerpo va a estar más rígido por la mañana porque viene de dormir, pero la mente más fresca, para meditar será más fácil. Por la noche, en cambio, será al revés. La mente ha acumulado muchas experiencias durante el día, suele estar más agitada, va a costar más meditar, pero el cuerpo, como se ha movido durante el día, está más suelto. Entonces podemos llevar la práctica más lejos cuando ejecutemos las asanas, las posturas. ¿Qué opinas de prácticas más intensas con vinyasa o ashtanga? Claro, lo que se conoce hoy en día como ashtanga, entiendo que te refieres al sistema que desarrolló Pattabhi Jois. Pattabhi Jois fue alumno de Desikachar, como os expliqué la semana pasada en la charla que hice sobre la historia del yoga. Y Pattabhi Jois se quedó con un tipo de práctica, Krishnamacharya, fue alumno de Krishnamacharya. Krishnamacharya tuvo diferentes épocas de posturas más estáticas, épocas de posturas en movimiento. Entonces, Pattabhi Jois se quedó más con esa época de dinámica, una práctica más dinámica, pero mi opinión, pues lo que os he dicho antes, si queremos atender las necesidades del cuerpo y que la práctica no lo dañe, pues habría que determinar, antes de comenzar una práctica intensa de ashtanga, si esa práctica es la que le viene bien a nuestro cuerpo ahora. Y siempre, yo quiero insistir en eso, si conocemos nuestro cuerpo y si conocemos el yoga, siempre podemos alterar lo que nos han enseñado, siempre podemos adaptar prácticas de ese tipo. Las vinyasa, yo tenía mucho miedo al principio a modificar las vinyasa que me habían enseñado en mi formación y cuando comencé escuchando mi cuerpo, pues me atreví, fui osado conmigo mismo y me atreví a modificar
siempre atendiendo a lo que mi cuerpo me estaba pidiendo. Y el resultado fue maravilloso. Mi práctica de yoga terapéutico, yo enseño yoga terapéutico en 2 grupos aquí en DIPA, y pude desarrollar toda la enseñanza que imparto en estos grupos sin tener una formación de yoga terapéutico. Yo no he estudiado yoga terapéutico, pero el proceso de escuchar a mi cuerpo y ver cómo cada movimiento le afecta, de incluso tener yo una lesión o tener una persona al lado con una lesión, ver cómo está, por qué ha sido la lesión, qué características tiene y decir, vale, pues entonces lo que necesita el cuerpo es esto, lo otro, y ver el resultado, todo eso me hizo darme cuenta de que a menudo las técnicas no son, no hablo de todas las técnicas, pero hay técnicas como el saludo al sol, por ejemplo, que no son exclusivamente de un modo, son el resultado de la experimentación de unas personas que vivieron hace muchos años. Y nosotros ahora, con nuestra experiencia, y siempre que no sea una fantasía, siempre que no sea el ego que dice, pues yo voy a crear mi serie, toma, esta es mi serie para todos, para todas, siempre que no sea algo egoico, sino que sea una decisión basada en la observación atenta de tu cuerpo y del de los demás, puedes crear nuevas secuencias, nuevas vinyasas. Y pues a veces hacerla más intensa, a veces menos intensa, pero hacer una práctica siempre igual de intensa, pues es ingenuo pensar que eso es beneficioso para el cuerpo, insisto en lo que os decía antes. A veces va a ser beneficioso y a veces no lo va a ser. Por eso el yoga estandarizado, el yoga de masas, al que me refería antes, no puede ser la solución para todo el mundo, no puede ser lo mejor para todos y para todas. Las posturas de equilibrio, ¿cómo afectan a nuestro sistema nervioso o propiocepción? Pues dependerá de si tenemos equilibrio o no. Si no tenemos equilibrio, vamos a estar más tensas. Si tenemos equilibrio, vamos a concentrarnos mucho. De hecho, solo ponerte sobre un pie ya requiere que te concentres mucho. Podemos ayudar abriendo el pie. Yo lo que hago cuando vamos a trabajar posturas de equilibrio, ese día sí o sí comenzamos abriendo el pie. Conoceréis la técnica de abrir con una pelotita de golf la planta del pie, deslizando el pie por encima. O incluso lo que hicimos con el calcetín, en el vídeo que tengo colgado en Instagram, coger el calcetín y lanzarlo. Una práctica que ayude a liberar los tejidos del pie, te van a permitir tener más equilibrio. Y cuando son equilibrios sobre otras zonas del cuerpo, pues si ese día no estás teniendo mucho sentido del equilibrio, puedes ayudarte de soportes, claro. Me he olvidado el reloj, así que si alguien me puede avisar cuando falten 5 minutos, os lo agradezco, porque es que no sé dónde lo he dejado, el reloj, y creo que Instagram te avisa cuando faltan 20 segundos. Si queréis preguntar alguna cosa más. Una situación muy habitual en los grupos actuales de yoga, sobre todo en yoga terapéutico, gracias, Laia, sobre todo en el yoga terapéutico, una situación interesante que aparece cuando viene una persona con una o varias hernias discales, para que veáis, ¿no? Cómo es el cuerpo y cómo es, gracias Alba, y cómo pensamos que es el cuerpo. Te viene una persona con una o varias hernias discales y te dice, oye, es que vengo a hacer yoga y tengo que fortalecer la espalda porque tengo hernias discales y me han dicho que tengo que fortalecer la espalda. Y le preguntas cómo se ha hecho esa hernia discal, si ha sido un accidente, una caída, o un choque con el coche, o ha surgido de repente, ¿no? Entonces, cuando ha surgido de repente, le pido a la persona que haga algunos movimientos, algunas posturas para medir la línea posterior, a ver cómo está la línea posterior. Esa línea acostumbra a estar muy corta, entonces yo le explico que si fortalece más la espalda, lo que va a hacer va a ser empeorar la situación, porque muchas hernias discales que no surgen a raíz de un accidente, surgen
¿por qué hay tanta tensión en los tejidos de la espalda? Está tan rígida la espalda en sus diferentes capas de tejido que se acortan. Cuando un tejido está tenso, se acorta. Si ese tejido tiene paradas óseas, tiene adherencias al hueso, lo que ocurre es que las vértebras se acercan entre ellas. Al acercarse entre ellas aumenta la presión en los discos y puede salir primero la pulpa, una protusión, y luego romperse o salir una parte del disco. Eso es una hernia discal. Entonces, claro, nuestra cultura es una cultura obsesionada con el esfuerzo. Hay que fortalecerlo todo, con el esfuerzo y con la guerra, porque el lenguaje que utilizamos para referirnos a la salud es un lenguaje bélico. Hay que luchar contra el virus, contra la enfermedad, hay que ganar, hay que defensarse, fijaros las defensas, todo eso es vocabulario belicista. Y es nuestra visión del mundo y pensamos que todo se arregla a la fuerza. Pero en ese caso no es lo mejor. Si has tenido una hernia discal debido a mucha tensión acumulada durante años, porque eso no suele suceder de un día para otro, son años y años de acortamiento de las líneas posteriores, entonces al final aumenta tanto la presión que pierde movilidad las vértebras, los discos y acaba produciéndose una protusión o una hernia. Si esa persona fortalece la espalda, se va a dañar más. Entonces ahí lo que habría que hacer, lo que hacemos es un trabajo más de elongación después de movimientos muy suaves, muy lentos, para relajar esos tejidos, con mucho amor, con mucho cariño, para que se vuelvan blanditos, y cuando están blanditos los podemos estirar, porque si un tejido que está tenso lo estiro, se va a romper, pero si un tejido está blandito, lo podré estirar mejor, y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando vayamos a hacer posturas con estiramientos intensos. Por eso lo que os decía antes, es interesante saber, vale, ahora voy a hacer posturas de alargar la línea posterior, pero ¿cómo tengo hoy yo la línea posterior? ¿Cómo está la espalda? ¿La noto tensa? Pues no voy a hacer el perro hacia abajo enseguida, o no voy a hacer Paschimottanasana enseguida, por supuesto que no. Pues hago movimientos horizontales, del plano horizontal, muy suaves, sobre todo en el suelo, porque esos son los que van a ayudar a que se relajen los tejidos. Mira, yo he llegado a la conclusión durante estos años de práctica y de observación con mi cuerpo y de las personas que vienen a mis clases, que el cuerpo está diseñado para relajarse a través del movimiento. Nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento, eso no hay duda, pero es que además yo he llegado a la conclusión de que por mi experiencia, tejidos que no podíamos liberar con posturas estáticas ni con respiraciones, hemos logrado liberarlos con una práctica de movimientos muy lentos, generalmente utilizando el suelo. Laia pregunta, ¿el plano sagital activa el sistema nervioso? ¿Cuál es el efecto de trabajo en los otros planos? Pues mira, el plano sagital activa el sistema nervioso, la corteza cerebral se activa, el lóbulo frontal del cerebro se activa, por eso nos ayuda a focalizarnos, nos ayuda a concentrarnos. El plano frontal, en los movimientos de extensión lateral, por ejemplo, el plano frontal nos ayuda a centrarnos, a percibirnos a nosotros y a percibir el entorno, a sentir qué soy yo y qué es lo demás. Es unos movimientos, unas posturas que nos ayudan a centrarnos. Y los movimientos horizontales nos ayudan a desactivar la corteza cerebral y a relajarnos. Son movimientos que nos ayudan a ir muy hacia adentro en el cuerpo. Esos son los efectos de los tres planos. Naturalmente hay factores que van a potenciar eso o no, como son, como os decía, la velocidad o la atención que prestemos al cuerpo. Movimientos horizontales en el yoga. Los movimientos horizontales son los de rotación. Este es un movimiento horizontal. O girar el tronco es un movimiento horizontal. Mover el pie así es un movimiento horizontal. El fémur se está moviendo en el plano horizontal. Ahora aquí el húmero se está moviendo en el plano horizontal. Pero es que si además yo me tumbo en el suelo y a este movimiento horizontal incorporo la sensación de peso, para sentir el peso deberé adoptar una velocidad muy lenta. Entonces aún es más horizontal. Ahí potenciamos la propiocepción y potenciamos el liberar tejidos muy profundos, movemos los fluidos del cuerpo. Sabéis que nuestro cuerpo tiene un 70% de agua,
y podemos mover ese agua de un lado al otro, porque no son compartimentos estancos. Nuestro cuerpo no está hecho de diferentes capas de plástico, ¿eh? Los fluidos pasan de un tejido al otro. Torsiones entonces, sí, claro, las torsiones son horizontales, exacto. Y si las haces tumbada en el suelo, aún más horizontales. Un Marichyasana, por ejemplo, o Ardha Matsyendrasana sería horizontal, pero si me tumbo en el suelo y hago una Jatara Parivartanasana, sería aún más horizontal. Si la hago más lenta, aún más horizontal. Si incorporo la sensación del peso apoyando los pies en el suelo en lugar de en el aire, entonces ya Jatara Parivartanasana súper horizontal. Lo que nos permite esto, estas claves, nos permite entender sistemas de yoga estandarizados, cómo funcionan. Yo cuando comencé a tener todo esto en cuenta, la primera persona que conocí que me explicó estas ideas era Jader Tolja. Luego he ido investigando también en la antigimnasia y en otras personas que me han influenciado, y me di cuenta de que muchas técnicas que hemos aprendido ya tienen implícita esta concepción del cuerpo, la de los planos. Yo recuerdo cuando estudiaba Kundalini Yoga, al principio, nos explicaban que cada ángulo con las piernas estimulaba unos órganos del cerebro. Cuando aprendí a fijarme a dónde iban los fluidos del cuerpo, ese 70% de agua, dónde va el agua del cuerpo cuando yo levanto el brazo o cuando subo la pierna, comprendí eso. Comprendí que si levantaba los pies a un palmo del suelo, se incrementaba el riego sanguíneo en la zona de los genitales y en el colon, la parte final del tubo digestivo, pero si levantaba un poco más, llevaba los fluidos a la boca del estómago y a la zona media de la espalda, y podemos sentir cómo baja el peso ahí. Y luego si los levantaba más altos podía notar a 90 grados cómo se hinchaba mi cabeza. Entonces me di cuenta de que también en el diseño de crillas hay una lógica detrás, no es algo hecho a lo loco, sino que hay una lógica y una comprensión del cuerpo como esta que os estoy explicando. Gracias, Laia. Faltan 5 minutos, así que si queréis hacer alguna pregunta para acabar. A quienes no habéis visto el vídeo, os recomiendo que lo miréis y que lo practiquéis. Vais a ver cómo puede cambiar el cuerpo mover el pie como si fuera una mano. Antes, cuando os he explicado las ondas cerebrales, me he olvidado de las ondas delta. Las ondas delta es la meditación profunda, el samadhi o la absorción. En las ondas delta el cerebro funciona entre 1 y 4 hercios, a 1 o 4 hercios. Es una actividad muy, muy lenta para el cerebro y ocurre la sensación de fusión con el todo, sentirse fusionada con el todo es una experiencia que a nivel químico lo produce la serotonina, en ese estado de relajación y de concentración tan profunda, de absorción. Hay un gran baño de serotonina en nuestro cuerpo y la serotonina tiene ese efecto, sentirnos conectadas con el todo. Eso sucede cuando logramos bajar la actividad cerebral a entre 1 y 4 hercios. Un placerazo. Gracias. También es un placer para mí explicaros estas cosillas. Pues la semana que viene os propongo, para quienes vayáis a estar, que os apetezca, el jueves también, voy a hacer algunas lecturas, voy a hablar sobre el silencio. El silencio es una herramienta, una restricción, podríamos llamarlo, de las que habla Patanjali. El silencio es una restricción y que nos puede traer grandes beneficios. Pues voy a... Amba, te recomiendo que veas todo el vídeo, si puedes. Gracias a vosotras. Pues eso, la semana que viene estaré aquí el jueves
a las 12 también, para hablar del silencio. Voy a haceros algunas lecturas también sobre el silencio y a reflexionar un poco sobre cómo el silencio puede ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida y qué sucede en nuestro sistema nervioso cuando hay silencio. En nuestro cerebro ahí se han descubierto cosas hace poco, menos de 10 años, se han descubierto cosas maravillosas sobre nuestro cerebro y el silencio. Pues eso será la semana que viene. Moltes gràcies a totes y a tots. Un placer haber tenido este espacio con vosotras, con vosotros, y que tengáis una buena semana. Feliz día.